Y a pesar de que estemos en el último programa de la temporada, eso no significa que no tengamos sección especial, Íñigo Sandino. Ya. Porque aquí la gente trabaja hasta el último día. Correcto. Claro que sí. Los tenemos encadenados. O sea, pero los hasta el último momento. últimos 10 minutos de Gaming Room de toda la temporada, bueno, Ajá. los últimos 10 minutos serán nuestras gilipolleces al final. Posiblemente. Pero los anteriores a esos 10. minutos van a ser para Miguel. Claro que Increíble. sí. Miguel que ha venido al último programa de la temporada ¡Yujú! a hablarnos sobre... ¿Hablarnos sobre qué? Pues traemos 2 libros en vez de 1. 2. Porque me han prometido que Había me que quitéis las rectificar. cadenas. 2 por 1. Por fin le quitamos las cadenas. Y me voy de vacaciones. No te hagas muchas ilusiones, que te dejamos unos mesecitos nada más. No te emociones. Sí. Aquí la libertad es efímera. No sé yo, En no septiembre sé yo. vamos a volver a embarronarnos todos. Pero No te totalmente. preocupes. Cuéntanos, Miguel. Pues nada, como íbamos a estar unos días fuera, traemos segundas partes y así lo miréis y decidís si son mejores. ¿Vale? Ya hemos hablado de las primeras partes de estos 2 libros, entonces seguramente os sonarán. Chun, chun. Y... Uno es 5 duros. Eso es. El volumen que no estoy viendo el subtítulo. Volumen La 2. historia, La historia del videojuego en España para todos. para todos. Que de hecho hay una cosa muy curiosa que mencionábamos justo antes y es que efectivamente etiqueta de precio, pero etiqueta de precio, etiqueta de precio no es portada. Es portada. Etiqueta de precio Esta- del Corte Inglés, además. Esta ha salido justo de la estantería, ¿eh? Mira que hemos venido corriendo con ella. Pero la del Corte Inglés, esta de aquí, todos vamos a quitársela. O sea, Hay que quitarle la etiqueta. yo creo que es la mejor idea de todo el libro, ¿eh? Pero es realmente la etiqueta del Corte Inglés. La O es antigua- una imitación. A ver, es o una algo. imitación, no etiqueta del Corte Inglés, pero es que el triángulo verde. El triángulo verde es del Corte la Inglés. etiqueta del Corte Inglés. ¿Sabes? Quiero decir, y además ahí pone talla y PVP, si no veo mal. Desde aquí no lo veo, pero Sí, sí, lo pone, pone sí. talla y PVP. Entonces, no es una etiqueta del Corte Inglés, ¿tú crees? No sé. ¿Tú crees? Hace mucho que no voy a Corte Inglés. Vamos a empezar entonces por 5 duros. Ya que nos ha llamado la atención. sí. Segunda parte del 80. Me lo has quitado, no lo veo. Del 88 al 89. 88-89, Tan, ¿vale? tan pequeño. Sí, un periodo muy cortito, ¿no? O sea, tan corto el periodo, porque el libro. ¡Tan pequeño! No, a ver, lo que se ha currado son mucho las entrevistas, ¿vale? Uy. Por si no lo recordáis, sobre todo eran entrevistas a los personajes de la época. Nada más empezar, te saca un poquito pues la imagen de cada uno de ellos para que les pongamos cara y un poco lo que hicieron. Porque luego, a lo largo de todo el libro, en las entrevistas, te va diciendo qué es lo que cada uno comentaba. Pero eran todo entrevistas. Es como si son todo entrevistas Ajá. y va entremezclando con Es que ellas. hace mucho tiempo que nos trajiste la primera parte. Sí, datos, propaganda de la época, qué es lo que desarrollaron en esos años, por qué se tomaron esas decisiones, los juegos que salieron, ¿vale? Entonces, con cada uno te va explicando pues lo que hizo en esos juegos o por qué se sacaron esos juegos, ¿vale? Y es un poquito así, o sea, fueron los años más importantes porque en el 88, eso es, en el 88 fue cuando se hicieron, en el 88, 87, cuando se hizo la super rebaja de las cintas. Ajá. Antes las cintas eran súper caras, la piratería era brutal. Nos ha venido Sergio más una vez contando Sí, cómo sí. cartuchos de juegos costaban el equivalente a 300 pavos sin ajustar a inflación. En la de vale. Sí, y las típicas fotos de los rastros de Madrid, de Barcelona, compuestos de Amstrad, de Spectrum, vendiéndote las cintas que se importaban de Reino Unido y las vendían grabadas. Entonces lo que se hizo fue rebajar los precios a 875 pesetas o algo así. ¿De cuánto? ¿De qué precio? De 1500, de 2000 y pico. Ostras. Entonces, claro, así fue como consiguieron hacer que la piratería bajara. Pero esto lo tenemos además aquí. En el 89 te cuentan por qué volvieron otra vez a subir los precios. El resumen es que las empresas del extranjero les pidieron que subieran los precios porque tenían muy poquito margen. Le están dando muy pocos royalties. Entonces Ya. es lo que te va contando. Y bueno, Que sin en su más, momento también las licencias, los royalties, eran como muy caros, o ahora son más baratos, o están igual, o estamos peor. a ver, yo ¿Cómo no sé. es la situación? A ver, yo dentro del libro sí sé un poco los porcentajes que se lleva cada uno. Pues el editor, la tienda, tal. En los juegos supongo que será parecido. No creo que haya mucha diferencia. Entonces igual, yo qué sé. No sé ahora cómo será, pero será un 10, un 20. No lo sé. No lo También sé. es cierto que en el mundo de los videojuegos en concreto, de
de esta época, de los 80 ahora, algunos intermediarios han desaparecido. Es decir, Claro. era muy habitual que las consolas se vendiesen mediante... las consolas y los juegos se vendiesen mediante empresas locales, que a su vez se llevaban su tajada, hasta que las propias multinacionales, véase Nintendo, dijo, bueno, voy a abrir Nintendo España y así las consolas las vendo yo directamente y no se queda el intermediario con un cachito de por medio. Y aún así voy a seguir vendiendo mis juegos al mismo puto precio, Bueno, porque eso ¡viva sí. la vida! Eso sí, pero vamos, que lo que ahora es una anomalía, que en China, por ejemplo, sigue pasando, que tiene que haber una empresa local que compre la licencia de ese producto y normalmente lo venden con su propia marca. Y que en los 80 era relativamente habitual que hubiese ese intermediario por medio. Ahora ya en España y en Estados Unidos y en Europa en general no ocurre. Entonces ahí sí que ha habido un cambio probablemente de los equilibrios económicos también, ¿no? Digo yo. Dice él, Digo yo. No. Reflexión. suelta ahí toda la bola y dice, digo yo, ¿sabes? Y el segundo que nos has traído, por cierto, ¿cuál es? Vale, el segundo que nos... sobre esto quería poner Dale. una nota. Últimamente está habiendo bastante polémica con los juegos de Switch 2 a 90 pavos. Vale, entonces... Llevamos como la mitad de temporada con eso, o sea, Sí. tela. Vale, entonces... las 875 pelas de las cintas, eran cintas, no eran cartuchos, equivalen a 15 euros. Sí. Vale. Entonces, es para pensar lo que han subido los Claro, pero precios también- de los juegos. También esto No es lo mismo. la inflación. Sí, sí, y no es lo mismo una cinta que un cartucho. Claro. Pero bueno, para darle un poquillo de vueltas. El segundo. De hecho, el cartucho te dirá que es más barato de hacer. Te diría que es incluso más barato. No por una... Un chip con una micro SD. No, porque la cinta magnética es muy barata. O sea, la cinta magnética es plástico con un metal encima. Eso es muy barato. Pero te venía un manual, te venía la cajita... pero aún así lo que puede, o sea, por un lado está la parte de puede encarecer lo que te viene dentro y tal, pero por otro lado es que las cintas se hacían millones de cintas, muchos millones al año, porque al final Hombre, eran y cartuchos de juegos también. eran los Claro. videojuegos y era la música. Entonces, cintas en blanco, porque luego ya hay que meterle los ya, datos, claro. ¿no? Pero cintas vírgenes, entre comillas, se fabricaban millones y todas eran exactamente iguales. Sí, pero también Era un exigía una estándar. máquina de grabado, entiendo. Sí, Vale, y esa pero- máquina de grabado es mucho más cara que el hardware que se utiliza hoy en día no. para grabar. No. Un puto cartucho. No. Vamos, cuando hiciste el streaming del Spectrum, Miquel te contó que los datos que venían en las cintas se podían grabar con un radiocasete. O sea, la cabeza de grabado era la misma cabeza de grabado que una cabeza de lectura de un radiocasete. O sea, no es otra cosa. A nivel fábrica se hacía con aparatos quizá un poco más sofisticados para evitar ruidos de fondo y tal, pero tampoco mucho más. Entonces, cuando tú tienes un formato que es muy estándar y que en general es muy barato, yo no diría que... No me atrevería a decir que en fabricación fuese más barato un cartucho que un cassette, al revés. Porque luego los cartuchos también pues tienes que hacerles su molde específico, porque no hubo dos cartuchos iguales en toda la historia de los cartuchos. Los dos cartuchos iguales que ha habido han sido los de la Switch y ni siquiera, porque les han puesto como una cosita ahí en medio para que los de la Switch 2 no sean compatibles con la Switch. O sea que no te compro el argumento. Bueno. Siguiente libro. Siguiente libro. Yo te iba a decir que no a todo, pero bueno, te quedas con la duda para luego. pero con razón o sin razón. No, te iba a quitar un poquito la razón. No, las cintas, piensa que la cinta de Julio Iglesias de 2 horas y pico Sí, tenía una cinta de 2 horas y pico. sí. En cambio, las de los juegos eran muy pequeñas. Entonces, la producción de las cintas no eran las mismas. Eran las mismas máquinas, pero no eran cintas específicas para videojuegos. Y luego Claro. las grabadoras, sí, lo que tú decías. O sea, yo he visto grabadoras de 10 y de 20 cassettes, todas a la vez, y es súper rápido grabarlas.
¿Qué es más barato? Uf, no lo sé, no te sabría decir. O sea, Es que yo me refería quizá más al envoltorio que otra cosa, pero aún así la cinta magnética que venía dentro era, o sea, se podía cortar. Tú podías coger una cinta de esas, cortarle un cacho, empalmarlo y pegarlo al final de... Sí, pero los cartuchos de ahora, la cantidad de memoria que tienes es la misma para un videojuego que para una cámara de fotos, que para un no sé qué. Pues, Sí, no sé cuál. pero la fabricación de esa memoria, aún así, por los componentes, por los ingredientes, entre comillas, que tiene dentro, tiene que ser más cara que una cinta magnética, seguro. O sea, es que la cinta... Bueno, de hecho... La memoria flash está muy barata, ¿eh? Sí, pero la cinta magnética, que se usa en muchos sitios para almacenar a largo plazo, es estúpidamente barata. Lo que no es barato en los casos de para almacenar datos son los lectores, pero las cintas en sí, cintas que te guardan 40, 50 teras, se encuentran por 10 euros. O sea, quiero decir, esas son mis escalas. Economía de escala. Igual no vamos muy acertados, pero yo hablando de esto pienso en eso, ¿no? En decir, bueno, pues que tampoco... Vamos a tener que hacer un especial de cómo se tal grababan las cual. cintas. Voy a hacer como hacen en el programa este en el que tienen una tienda y van comprando antigüedades y no sé qué. Voy a decir que no lo sé, Mark. Tendré que llamar a un experto para que lo corrobore. No sé, Rick, parece falso. Vamos con el segundo libro que nos estamos extendiendo mucho. Sí. Vale, este es eso. Igual que el anterior, una recopilación a lo bestia de Matamarcianos. Ajá. No tiene mucho secreto. Cada paginita, 2 o 3. El Matamarcianos es bullet hell. No tiene por qué. ¿What? ¿Cómo? ¿Cómo bullet Claro, hell? respecto a géneros. ¿Eh? El Matamarcianos es también bullet hell. Puede serlo, no tiene por qué. Sácale una foto de alguna captura de algún juego de estos, porque es que yo no estoy entendiendo. Que lo ¿Sabes vea lo que es él, un bullet hell? ni idea. No, dinos. A ver, Pues para mí, es Matamarcianos básicamente es... tener una pantalla y Sí. que lluevan la hostia de balas. Eso es un poco la Sí, gracia. sí, que sí, es sí. el punto en el que tú tienes que andar, ya no solo el sí, bueno, a punto y no sé cuál, sino que gran parte de la gracia del juego es esquivar todo lo que te viene. Sí, y matar a todo lo que te viene para que te deje de disparar. Claro, sí. O sea, no tiene por qué, pero era en la gran mayoría de casos, entiendo. Ujú. Sí, Vale. Vale, estamos de acuerdo. Matamarcianos de toda la vida. Yo- Vale. Es que yo desde que yo nací, cuando yo entré a la industria de los juegos a jugar a mis cosas, el concepto matamarcianos ya apenas se usaba. Es que eres muy joven. Es que, Vale. o sea, tú ahora mismo tú escuchas matamarcianos o tú le preguntas a alguien de mi edad, alguien de mi edad que digamos Sí. que suele jugar así, pues esporádicamente, casual y tal, y un matamarcianos suena a juego de los 80, efectivamente. Sí, eso o sea, es. que decir, hoy en día no se hacen matamarcianos. Se hacen bullet hells, se hacen Metroidvanias, se hacen Souls-like, pero no se hacen matamarcianos. Cuando alguien Vale, hace un matamarcianos, hace un juego antiguo. eso es parte del... Para mí es una moda de llamar a los juegos con su nombrecito en inglés, ¿vale? Sí, no, pero es que Aquí siempre matamarcianos... se han llamado Matamarcianos, es eso, pues eso, me da igual que sea una nave, que sea lo que sea, y te vienen a por ti toda una horda. El formato de pantalla suele ser vertical y era lo típico de las recreativas. Vale, un matamarcianos es un shoot 'em up. Hmm. Que igualmente, ya que dices que es Sí. en inglés, efectivamente, es un shoot 'em up que igualmente también se suele asemejar a algo antiguo. En mi generación, Sí. te estoy diciendo. Para ti será de anteayer, pero. O sea, quiero decir, shoot 'em up sí he jugado, pero a mí lo que más me suena a un shoot 'em up es a Sergio me ha traído un jueguito. Para que te hagas a la idea. No, a ver, el juego más reconocible de este tipo es el R-Type. Tú en cuanto Ajá. haces aquí en el R-Type, ¡pum!, es ese. Y luego también, súper conocidos, es el Gladius. Vale. Gladius, ¿vale? Que aquí, en este te recopila bastantes de las versiones que han salido. Ajá. Y lo que sí está viendo ahora... Y el es antiguo juego de los marcianitos, es que no sé ni cómo coño se llamaba el juego, tío. El Space el Invaders. Space Invaders. Space Invaders. Pero ese no tiene scroll. Claro. ¿Y por ende no son matamarcianos? Sí, bueno, a ver, en aquel momento se llamaban las moscas y tal y cual, pero no se considera matamarcianos Vale. en el puro y duro. Por eso, porque no tiene scroll. ¿Vale? Entonces esa es yo creo que es la mayor diferencia. Tampoco me considero un purista ni un entendido, ¿eh? O sea, yo metía 5 duros y pasaba el ratico. Ajá. Entonces esa es la historia. 5 duros, como el libro anterior, efectivamente. El libro que hablamos el otro día. Ajá. Entonces, bueno, sobre el libro es eso, una recopilación enorme de matamarcianos y
Lo interesante que tiene es que en esta segunda parte hay más actuales. Porque aunque no está tan extendido, en Japón sí, y hay un público bastante fiel. Qué guay. Que van saliendo juegos nuevos. Y de hecho hay una serie que es bastante entretenida, que es el Parodius, que lo que hace es reírse un poco de ellos mismos. Sigue siendo un matamarcianos, pero va cogiendo enemigos de aquí y de allá, y es bastante cachondeo. Curioso. Entonces- Sí, no, el gato me lo ha dejado bastante. El gato barco volador este me lo ha dejado bastante. Gato barco claro. volador. Es lo que es un gato con un barco y es volador. Entonces, bueno, para los amantes del género, pues descubrir juegos nuevos. O sea, porque al final es... para mí son... A ver, no son repetitivos porque siempre hay cosas que te llaman la atención. Siempre es el mismo género, ¿no? A fin de cuentas, Eso es. y se nota. Pero es simplemente habilidad y tal. Por ejemplo, este de aquí, el stick es 1945. Es una reimaginación del de toda la vida. El de toda la vida está basado en las guerras mundiales, barcos y tal, y este al final terminas en el espacio. Ujú. Es una excusa más para eso, para sacar naves, disparar y esquivar todo lo que te viene encima. Ujú. Brutal. Ujú. Pues vamos a recordar a los oyentes el primero de los libros, que era 5 duros, cinco la historia del videojuego en España, para volumen todos, 2. volumen 2, efectivamente. Del autor Diego Vargas y editado por Dolmen Editorial. Eso es. Ujú. Y el segundo que hemos El segundo que tenemos aquí. recomendado, ponlos uno Sí, al los lado voy a del poner otro, uno al por lado del favor. otro, efectivamente. La guía de los matamarcianos volumen 2 de Hardcore Gaming 101 y editado por GamePress. Esas son las dos recomendaciones para el verano. Para este veranito, Que las pueden conseguir nuestros oyentes en cualquier librería o en Mano del Friki, en Baracaldo. ¿En Baracaldo en dónde? Miguel, ¿en dónde? Nos falta más información. 5. Bien, Calo bien, cinco. Frente del teatro. El Calo 5, Baracaldo. efectivamente. Pues Te muchas gracias perdiste. por estar con nosotros esta temporada, Miguel, por la temporada entera. Y no te preocupes, Muy bien. te secuestraremos para la que viene, para que nos traigas más libritos. Claro que sí. Muchas Venga, gracias por nos acompañarnos. vemos y Hasta la descansad. próxima. Buen verano. Agur.